100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como lo habíamos anunciado en nuestro programa anterior, hoy continuamos de la mano de Juan Carlos Castrillón Rodríguez, psicólogo de la Universidad de Antioquia, con estudios en temas de paz y reconciliación y además experto en temas de reintegración, con quien ya desde nuestro programa anterior hemos venido conversando sobre temas relacionados con algunos de los personajes representativos de la historia del paramilitarismo. En el programa anterior tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre el perfil de figuras como Ramón Izaza, alias El Viejo, y la de Juan Pablo Cadavid, alias El Cabo. En el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Juan Carlos sobre otros dos personajes, Luis Eduardo Zuluaga, alias MacGyver, y Ovidio Suaza, alias El Gato. Juan Carlos, nuevamente bienvenido a este programa, y antes de empezar otra vez con el tema de los perfiles, yo te quiero hacer una pregunta, dada tu formación en la psicología y dada también los temas que vivimos actualmente en el país. ¿Qué tan importante crees vos que es el apoyo psicosocial en los procesos no solamente de los exintegrantes o los excombatientes, sino también de las víctimas del conflicto? ¿Qué te parece a vos y de qué manera puedes ilustrarnos para que la gente entienda por qué es importante el apoyo psicosocial? El país tiene una deuda muy grande con las víctimas. El país hasta hace muy poco aprobó la ley de víctimas. Hasta hace muy poco empezó la reparación administrativa de las víctimas. Son muchas, y creo que la política de víctimas se ha enfocado en la reparación administrativa, en pocas palabras en el dinero, pues, en darle un dinero a la víctima. Incluso el proceso de reintegración en un principio hacía lo mismo. Y ellos llegaban a los 3 meses del proyecto productivo. Pasa a veces también con los de reincorporación, actualmente de las FARC. Los de las FARC actualmente creen que voy a reclamar el proyecto 8 millones y con eso voy a vivir. Y es un error, porque un proceso de acompañamiento psicosocial es un proceso metódico, es un proceso en el tiempo, es un proceso donde el profesional se convierte, es como una especie de guía, de faro. Si mis hijos tienen un problema de salud con la afiliación, entonces llamo al profesional y él me guía. Me dice, tengo que ir a tal parte, tengo que hacer un derecho de petición. Si mis hijos tienen problemas de aprendizaje, él me los puede evaluar y me los puede remitir. Si yo tengo lo que llamaba Freud psicosis de guerra, en el lenguaje de nosotros se llama síntomas de prisionización, por haber pertenecido a la guerra o haber estado en la cárcel, porque muchos de ellos se levantan en las noches sonámbulos y pueden coger un cuchillo dormidos porque se sienten perseguidos. Entonces, todo ese proceso es un proceso de acompañamiento psicosocial de largo aliento, y a las víctimas del conflicto se enfocó la política de una manera diferente, y en eso me parece que nos hemos equivocado, porque a las víctimas hay que capacitarlas y atenderlas psicológicamente para que ellas puedan tomar las decisiones, para que sean sostenibles. De lo contrario pueden coger una reparación de 20 millones, 17 millones y gastarla en 2 semanas. Entonces creo que el proceso psicosocial es un proceso que puede acompañar muchas de las intenciones que pueda tener el país en su transformación. Bueno, Juan Carlos, vamos a entrar entonces hoy también en materia, hablando de estos perfiles que anunciábamos al inicio del programa. Contanos sobre Luis Eduardo Zuluaga, alias MacGyver. ¿Qué podemos saber de un personaje como estos, y tal vez también sus procesos no solamente dentro de los movimientos paramilitares, sino también de transición? Sí, Luis Eduardo Zuluaga, que lo estamos nombrando con el alias por el ejercicio histórico que hacemos del programa. Yo no los llamo a ellos por el alias en las atenciones, y no me gusta que los llamen por los alias cuando yo estoy ahí, porque el proceso precisamente es que ellos entiendan que eso es pasado. Alias MacGyver fue un miembro de las autodefensas muy reconocido, muy mitológico también en términos de lo que se cuenta de él. Actualmente pues ya tiene 50 años. Ingresó a las autodefensas de 18 años.
inmediatamente lo mandaron a un curso de instrucción militar en las autodefensas de Puerto Boyacá. En ese tiempo había una alianza de todas las autodefensas de Ramón y Zaza con las autodefensas de Puerto Boyacá. Posterior a esto, fue escalando la organización. Tenía grandes cualidades, sagacidad, inteligencia. De eso derivó un poco también su alias de MacGyver y fue muy estratégico. Estuvo 19 años acompañando a Ramón y Zaza en el conflicto. Es una persona que incluso desde su mismo accionar era un poco contradictorio, porque Luis Eduardo Zuluaga, por ejemplo, en un corregimiento de Sonsón que se llama La Danta, él era casi un dios. Allí en La Danta, donde el Estado nunca llegó, él hizo el primer centro de salud, grandísimo. Todavía el centro de salud actualmente de La Danta fue el centro de salud que él construyó. Entonces, este bloque se caracterizó por mezclarle mucho a la lucha armada el tema comunitario, las obras comunitarias, la cercanía con la comunidad. De hecho, eso fue lo que les permitió sobrevivir, por ejemplo, a la guerra con Pablo Escobar, que la comunidad de una u otra manera, cuando tuvo que ponerse de un bando, se hizo al lado de ellos. Porque si hubieran estado en Medellín, probablemente la comunidad los hubiera vendido. Porque una de las cosas que hemos visto en los conflictos es que la comunidad directa o indirectamente interviene. Le pasó al Che Guevara cuando fue a Bolivia y ninguno de los bolivianos donde estuvo quiso pertenecer a su revolución y ellos mismos prácticamente generan que lo capturen. Entonces, en este caso, este es una persona que fue muy dada a eso. Tenía una particularidad grande y era que una de las estrategias que utilizó fue reclutar, sobre todo el ELN, reclutar a las personas que estaban en el ELN. Entonces él los convencía porque se pasaran para las autodefensas y llegó a convencer muchos muchachos. Y a veces cuando los capturaban de pronto en batalla, en alguna batalla, algún conflicto, algún enfrentamiento, el hombre les da la oportunidad, quiere pertenecer a nosotros. Y fue una de las maneras en que los golpeó bastante. Entonces hay otros detalles del hombre como muy interesantes en su historia estratégica de guerra que le dieron como ese alias. Ya después cuando hizo el proceso de desmovilización fue muy desconfiado, no quería desmovilizar. Ramón prácticamente lo tuvo que presionar para que lo hiciera y después pues, hasta el momento la justicia dice que él ha cumplido y en el proceso de reintegración su cumplimiento ha sido bastante destacado y es una de las personas que en el proceso también de justicia y paz ha colaborado más con las víctimas, con las versiones. Vamos a escuchar una entrevista que Juan Carlos Castrillón, nuestro invitado el día de hoy y también en el programa pasado, le realizó a Luis Eduardo Zuluaga, alias MacGyver, donde conversaron de varios temas interesantes e incluso el mismo Luis Eduardo pues brindó algunas de sus opiniones sobre lo que es el conflicto y sobre lo que también es el proceso de paz o los momentos de transición que vive el país. Escuchemos. Luis Eduardo, cuénteme pronto el motivo por el cual usted ingresó a las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia y también si me puede hablar un poco cómo fue la muerte de dos de sus hermanos en medio del conflicto. Bueno, ante todo manifestar que fueron aquellas épocas donde seguramente el departamento de Antioquia sufría una de las tragedias más grandes que ha padecido nuestro país por causa del conflicto interno, especialmente en lo que tiene que ver en el oriente antioqueño. Yo soy de un municipio del oriente antioqueño, municipio de gente muy humilde, trabajadora. En aquel entonces todos los jóvenes queríamos ir a la escuela, estudiar y nuestros padres, a pesar de las dificultades que tenían, hacían el esfuerzo, pero lamentablemente el conflicto, comenzaron a llegar los guerrilleros del ELN para ese entonces y asediarnos en la escuela. Yo estudiaba en una vereda, los primeros años hasta quinto de primaria lo hice en una vereda en un municipio del oriente. Comenzaron a invitarnos para la guerrilla a pesar de la corta edad que en ese entonces yo tenía. Comenzaron porque estaba estudiando con todos mis hermanos y todo eso hizo de que nuestros padres buscaran la forma de enviarnos al pueblo en el municipio donde nosotros vivíamos. Allá seguí estudiando y estando allá aún la guerrilla porque no había fuerza pública, no había policía ni ejército, allá no llegaba nunca el Estado y si llegaban era de pronto pues de alguna manera atropellarnos a nosotros porque éramos auxiliadores de la guerrilla o seguramente no les estábamos diciendo lo que ellos querían y si hacíamos lo contrario pues entonces nos convertíamos en enemigos de la guerrilla. En el pueblo también comenzó la guerrilla a tratar de sonsacarnos, que no fuéramos para allá, que había que luchar por el bienestar de
del pueblo, que no valía la pena seguir creyendo en el Estado, que el Estado no se iba a cumplir, y bueno, todo eso se fue acumulando. A raíz de eso, yo tenía un hermano que era conductor de un servicio público de una volqueta del municipio de Cocorná. Para ese entonces lo secuestraron a él. Él estuvo secuestrado con otras personas, unos comerciantes, y a raíz de eso yo vivía con mi hermano. Resulté un poco impactado porque decía, ¿por qué pasan estas cosas? Uno joven, pero sin conocer pues como la realidad. Mi hermano llegaba a la casa y decía, no, esto está muy maluco, mire, si yo no transporto a esa gente me van a matar, y si transporto al ejército también voy a tener el mismo inconveniente. Debido a todas estas razones, yo comencé a hablar con unos compañeros del colegio. Decía, usted, ¿por qué no buscar otra forma de vida? ¿Será que nos vamos al ejército, la policía? Pero también mirábamos en el ejército, pues muy poco iba, pero en las ocasiones que llegué a verlos en el campo, en la vereda, uno miraba también que eran un poco pesados y fuertes con la comunidad por lo que ya mencioné anteriormente. Entonces nosotros seguimos madurando la idea. Llegó una segunda ocasión, una toma de ese pueblo de la guerrilla, pero no toma contra la policía, sino como así llegar al pueblo, cogieron a todo el personal, dentro de ellos estaba yo muy niño, nos llevaron al parque, hubo una reunión, tratando pues como de hacerle apología a la organización de ellos, y ese día volvieron y se llevaron a mi hermano. Eso fue un domingo como a las 4 de la tarde y él regresó como martes a las 7 de la noche, y entonces ese día mi hermano hizo un comentario y a mí me sonó mucho. Dijo, yo no sé qué voy a hacer si no tuviera a mi señora y mis 2 hijos, yo me iría para un grupo de campesinos que hay en el Magdalena Medio que están luchando en contra de esta gente. Yo escuché esto, al otro día inmediatamente le dije a unos compañeros de estudio, muchacho Rubén y a un muchacho Manuel, mi hermano, escuché anoche de parte de mi hermano esto, vamos a irnos por allá a ver cómo es el cuento. Efectivamente nos pusimos de acuerdo y a los 8 días nos fuimos hacia el Magdalena Medio antioqueño, especialmente llegamos a un corregimiento de Puerto Tiunjo, Las Mercedes. Allá encontramos un señor que conocíamos, por eso de hecho nos fuimos hacia allá, un señor que conocíamos en San Francisco, y entonces el señor nos dijo que él podía hacernos contacto con un señor que estaba en una lucha antisubversiva por esa región, pero que dependía de un grupo de defensas de Puerto Boyacá, y efectivamente esa persona era Ramón Izaza. Abordamos a Ramón Izaza, éramos 5, le dijimos el porqué, los motivos, las razones por las cuales prácticamente íbamos pues desplazados y que a ese pueblo no podíamos volver porque de ese pueblo no podía salir uno y al irnos de ahí ya no podíamos regresar. Entonces él dijo que iba a hablar con, en ese entonces el encargado de toda esa región era Gonzalo y Henry Pérez, y hablar con Gonzalo Pérez a ver si nos recibía. Él fue y habló con él a los 2 días, nosotros viviendo en del paisano, nos informaron que fuéramos nuevamente en de Ramón Izaza y nos llevó a Puerto Boyacá, y fue ahí cuando yo ingresé a la autodefensa de Puerto Boyacá en el año 88. Por tu condición, digamos, de importancia que logró en el grupo, digamos que fue la muerte de sus hermanos, ¿cierto? Aunque ellos ni siquiera pertenecían a las autodefensas. No, yo creo que la única participación y el único delito que pudo haber cometido mi hermano relacionado con el grupo contrario al que estaba en la región fue las palabras que yo escuché esa noche, que había un grupo de campesinos que estaban en contra de esa gente, porque mi hermano, a pesar de haber sido secuestrado en varias ocasiones, pues yo nunca escuché que haya estado ni al lado del ejército ni al lado de ningún otro grupo. Él siempre estaba al frente de su familia. Él después pasó a conducir un bus y efectivamente en el año 94 lo mató el ELN sin saber las causas, pero no porque haya estado vinculado con otro grupo, porque mi hermano ni ninguno de mi familia se vinculó con grupos al margen de la ley. ¿Y el otro hermano murió en qué año? Y otro hermano ya de los menores fue en el año 2004. Igual sucedió con él, un muchacho muy joven, con su señora y sus 2 hijos, conductor de un camión de servicio público, o sea, un camión de transporte, y no estaba vinculado con ninguna agrupación irregular, no tenía acercamiento alguno conmigo, y debido a todo esto jamás, pues sé que fue la guerrilla que también lo mató, pero no sé el motivo, todo indica, como en muchas de las circunstancias donde lamentablemente han fallecido muchas personas por causa del conflicto interno, de que parece ser por el solo hecho de haber sido familiar, porque no había razones para pensar de que hayan estado vinculados con nada irregular. Luis, ¿usted no se arrepiente de haber dejado las armas, de haberse desmovilizado y haber
digamos, elegido una nueva vida, o sí se arrepiente? No, para nada. Yo creo que hay etapas. Nosotros, por lo que inicialmente comenté y muchas razones que uno cree dentro de las vías, de hecho, hacer algo bueno por su comunidad y no quiere que a los niños le pasara lo que le pasó a uno cuando niño y que pues terminaran siendo víctimas como en algún momento uno fue víctima y pasó a ser victimario, pero creo que las cosas en ese entonces estaban dadas para uno tomar un partido de un lado o del otro, o se moría, se era guerrillero, se era Estado o se era lo otro, pero creo que llegó una etapa donde efectivamente el Estado comenzó a actuar, comenzó a hacer más presencia, a tener de pronto más operatividad en las regiones y a hacer mayores acciones en contra de aquellos grupos al margen de la ley. Nosotros tomamos la decisión de renunciar a esa vida irregular, a la ilegalidad, nos sometimos a la legalidad, le correspondimos a la justicia y estamos en eso, y creo que una de las mejores oportunidades que nos han brindado todos aquellos que de alguna manera directa o indirectamente fueron víctimas de nosotros es permitirnos, uno, el campo de resocialización y otro, el reintegrarnos a la sociedad, y que yo creo que eso es una de las cosas más maravillosas que uno puede haber vivido ya, si se puede vivir de una manera diferente, no bajo de una presión, bajo de un temor y un miedo como en aquel entonces cuando tocó irnos a la irregularidad. Ya uno, cuando tiene la oportunidad de estar en legalidad y estuvo en las circunstancias como nosotros estuvimos, créame que se es difícil regresar, de modo que no me arrepiento, al contrario, fue una buena decisión y creo que eso también ha ayudado a que el país tenga esperanza, a que se haya evitado tanto derramamiento de sangre, a que se haya acabado con tanta infamia, tanta injusticia que de alguna manera tuvieron que vivir en las regiones donde nosotros en algún momento estuvimos. Escuchábamos ahí entonces las declaraciones de Luis Eduardo Zuluaga, alias MacGyver. Juan Carlos, vamos a pasar a otro perfil, el perfil de Ovidio Suaza, alias El Gato. ¿Quién era este personaje? ¿Qué papel cumplía en estos movimientos? Y de alguna manera, pues también, ¿qué historias humanas encontramos en este personaje? Digamos, dentro de los perfiles que decidí, digamos, elegir como para esta entrevista y este especial fue el de Ovidio, porque Ovidio fue, un miembro de las autodefensas muy ideológico. Ovidio ingresó a las autodefensas cuando tenía 19 años y perteneció al grupo 23 años. Entonces prácticamente estuvo mucho tiempo con Ramón Izaza en el inicio de este bloque, y es una persona con una memoria prodigiosa. De hecho, fiscales lo molestan mucho, fiscales de justicia y paz lo llaman mucho, porque cuando alguien no se acuerda de algo, él sí a veces se acuerda, como cuando durante tanto tiempo estuvo con varios comandantes. Durante el conflicto, Ramón Izaza perdió 2 hijos, que eran comandantes de las autodefensas del Magdalena Medio. Mucha información se perdió, entonces a veces Ovidio, digamos, colabora muy activamente, sobre todo con los fiscales, con el proceso de justicia y paz, en la recuperación de cuerpos, en la recuperación de víctimas, en la verdad. Para las víctimas es muy importante la verdad. Uno de los reclamos grandes que hacen en las audiencias de justicia y paz las víctimas, y con justa razón, es: dígame la verdad, porque lo mataron, porque lo desaparecieron. Y en ocasiones, digamos, esa verdad choca un poco con la víctima, pero la víctima merece saberla, sobre todo porque también en ocasiones muchas de las víctimas fueron víctimas civiles. La mayoría de las víctimas del conflicto fueron víctimas civiles, y el papel de Ovidio ha sido clave, digamos, en las audiencias, en lo comprometido que es con el proceso de justicia y paz y con el proceso de reintegración. Otra característica de él es que en él y en Ramón Izaza se pueden ver, yo lo veo como psicólogo, esas raíces, digamos, de la costumbre, de la religión, que permitieron que esa ideología en ellos creciera. Y eso a las personas, a los que estudiamos, digamos, el comportamiento y la mente humana, nos sirve mucho para entender el conflicto, para entender las causas, las razones. Cómo una persona muy religiosa puede pasar a empuñar un fusil. Como, por ejemplo, muchos de los movimientos guerrilleros fueron bajo la religión cristiana, bajo la religión católica. Muchos sacerdotes pertenecieron a movimientos guerrilleros. En el caso de la autodefensa fue igual. Y en el caso también sabemos de grupos de extrema derecha han estado muy apegados a la religión. Entonces, con Ovidio ha sido importante por eso, porque Ovidio
digamos, ese tema religioso, el tema de la familia, todo ese tema en él es muy claro y fue también lo que lo forzó o lo que le permitió a él o lo que hizo que tomara la decisión de pertenecer al grupo de las autodefensas del Magdalena Medio. Vamos a escuchar una entrevista que Juan Carlos Castrillón le realizó también a Ovidio Suaza, más conocido como El Gato, en el que de alguna manera también vamos a conocer un poco más del perfil de este personaje. ¿Por qué el alias del Gato? ¿De dónde viene ese alias? El alias del Gato es por mi padrastro, que le decían El Gato. Entonces, cuando mi madre se casa con el señor, entonces de ahí sale el alias del Gato. Señor Ovidio Suaza, ¿qué recuerda de su niñez y su juventud en el Magdalena Medio? No, una vida tranquila. Esa vida tranquila, sin contratiempos, campesino. Eso es como feliz. Teníamos la quebradita que pasa por el lado de la casa, pero éramos una familia muy unida. ¿Por qué decide vincularse al grupo de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio? Pues en esa época yo contaba con 19 años, de una zona donde había mucho conflicto, mucha guerrilla, que era San Rafael, Antioquia. Entonces, pues no me gustó lo que la guerrilla hizo en San Rafael, en la vereda del Arenal, y busqué muchas formas de vincularme al Ejército Nacional, no pude, y me tocó desplazarme junto con mi familia, mi madre, mi padrastro, mis hermanos. Nos desplazaron y ahí fue donde llegué yo a la zona del Magdalena Medio, y como a los 2 años de haber llegado a la zona del Magdalena Medio fue que hice contacto con el grupo de don Ramón Izaza, que en ese tiempo no le decían autodefensas, sino el MAS. ¿Cuál fue su relación con figuras como Ramón Izaza y cuánto tiempo entonces estuvo usted en el grupo armado? Yo ingresé en el 22 de febrero de 1986 y me desmovilicé el 7 de febrero del 2006. Casi 20 años en las autodefensas. La relación con don Ramón, una relación como de padre e hijo. ¿Usted por qué decide acogerse a la desmovilización? ¿Por qué decide, digamos, hacer caso a esa orden de entregar las armas? 20 años de guerra son mucho, y con tantos problemas judiciales creo que fue uno de los motivos el cual llegamos al punto de que la guerra había que terminarla, que había que cumplirle y mostrarle al país y a Colombia y al mundo entero que si nosotros nos desmovilizábamos podíamos contribuir con el proceso de paz, con un proceso de paz. Escuchábamos ahí esa entrevista en la que Ovidio Suaza se refería a diferentes temas. Juan Carlos, no puedo terminar este programa sin preguntarte una conclusión en relación con el programa anterior y en el que hemos hecho estos perfiles, hemos conocido desde otra perspectiva a estos personajes. Preguntarte cuál es la idea que a vos se te queda del tema de la reconciliación en los discursos que has escuchado de estos personajes. ¿Hay sinceridad? ¿Vos qué encontrás ahí? Porque no solamente porque sean de las autodefensas, sino también de los otros grupos que se han desmovilizado en la historia del país, pues mucha gente es temerosa, no confía, piensa que están diciendo mentiras. Vos como psicólogo, con el conocimiento que tenés, ¿cuál es la conclusión que han sacado alrededor de ese tema? Sí, lo que pasa es que no podemos separar la realidad de un sujeto actual de su propia realidad social. En ese orden de ideas, si usted en este momento habla con una persona que está en proceso de reintegración de las FARC o en un proceso de reincorporación también, porque hay dos tipos de personas, los que están en proceso de reintegración, que fueron los que se evadieron de las FARC antes del proceso de paz, y los que fueron en el proceso de paz y ahora están en proceso de reincorporación, que para ellos la palabra reintegración no existe. Si usted le pregunta a ellos dicen, no, eso está horrible, o sea, eso en cualquier momento hay que volver a coger un arma, o si no nos cumplen tenemos las armas guardadas, o sea, su realidad es un poco desconfiada. Y si le pregunta también a una persona de las autodefensas, pues dirá, no, pues que le están entregando a ellos todo en bandeja de plata, ellos no van a pagar cárcel. Por eso yo inicié en el primer programa hablando y enfatizando en esa necesidad de analizar el conflicto y entenderlo, quitándonos los lentes ideológicos que manejemos. Si a las personas en proceso de reintegración se les garantiza una estabilidad jurídica, si se les garantiza una estabilidad de seguridad, que no los van a matar, si se les permite nuevas oportunidades, todos se comprometen mucho con el proceso de reintegración, incluso comandantes.
Incluso que a uno le diga, por ejemplo, a alguien que uno atiende justicia y paz, doctor, me ofrecieron 4 millones de pesos para manejar una zona, 4 millones mensuales. Entonces ese trabajo de mostrarles cómo también un pasado les hicieron esa misma oferta, cómo terminaron siendo pues un objeto de la guerra. Yo he llegado a conclusiones con Ramón Izaza de que fue un instrumento del sistema. Sí, campesino que cogen, se arma, empieza a trabajar para unos intereses, para la cárcel. Después de la cárcel, el proceso jurídico, que créame, es larguísimo, incluso va a ser más largo que el proceso de reintegración. Entonces, uno les ve compromiso a ellos en la medida en que su realidad social, la realidad actual del país lo permita. En la medida en que todos los colombianos permitamos que estas personas se reintegren, que estas personas tengan una nueva oportunidad. En esa medida puede haber, digamos, una transformación, y así una transformación del país. Porque, mire, eso es lo que pasa cuando uno cree que capturando comandantes, que capturando cabezas se va a resolver el problema. Pero hay una base que está siempre detrás de los comandantes, y la base es el problema social real. Y si el Estado, las políticas no trabajan con esas bases para una oportunidad, no se empieza un proceso distinto, eso no tiene cuándo frenar. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos infinitamente a Juan Carlos Castrillón estos 2 programas en los que nos ha acompañado y nos ha dado luces sobre este tema. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los seguimos invitando para que escuchen su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.